Bueno, pues vamos a iniciar la sesión de hoy. Primero, les quiero preguntar, ¿cómo están hoy? Este salón me trae bonitos recuerdos porque la primera vez que di clases en donde lidero fue en este salón. Entonces, me gusta este salón. Salón 7. Entonces, chicos, pues ¿cómo están hoy? Ya me dijeron que bien, pero tomando en cuenta que bien no me dice nada. ¿Cómo están hoy? ¿Se dan cuenta que ya contestamos en automático siempre que nos preguntan ¿cómo estás? Y siempre contestamos bien. Entonces, cuando tenemos sesión con los consultantes que van a terapia, siempre les decimos, tomando en cuenta que bien no me dice nada, ¿cómo estás hoy? Pues, ¿estás cansado, triste, tienes sueño, ya te quieres ir a tu casa? Tomando en cuenta que bien no nos dice nada, ¿cómo están hoy, chicos? ¿Estás cansado? Yo también estoy cansado. Yo también tengo hambre. Ya me di cuenta que soy hipocondríaca porque si tú estás cansado, yo estoy cansada. Si tú tienes hambre, yo tengo hambre. Espero que a nadie le duela nada. ¿No? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Cómo te llamas? ¿Mariana? Ah, pues qué bonito ver más caras dentro del salón. Pues bueno, ustedes chicos que están a distancia, ¿cómo están hoy? Déjenme ver quién nos escribe. Carmen. No te preocupes, Carmen. Mientras tú nos escuches, todo está bien. Entonces, los chicos que están a distancia, ¿cómo están hoy? ¿Sí me escuchan? Sí, solo son Carmen, que no puede hablar, y Cristian. Cristian dice que está bien. Okay. Vale, vamos a empezar con la clase de hoy. Ya habíamos hablado de cómo se dio un brinquito dentro de esta concepción del pensamiento conductista al pensamiento cognoscitivista. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿O les genera así confusión? Sí, les genera maraña en la cabeza el constructivismo y el cognoscitivismo. Si yo les preguntara cuál es la diferencia entre el constructivismo, entre el conductismo y el cognoscitivismo, me podrían hacer como un cuadrito comparativo de cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes. ¿No? ¿Ah? Esa es la conducta que reflejamos el cuerpo, sin expresar, sin hablar. Ok. ¿Y el cognoscitivismo? A través de... Podría ser, mira, el conductismo es nuestra conducta tal cual. Imagínense que el conductismo nos representa al cavernicolita que tenemos. ¿Cómo era el cavernicolita? Pues impulsivo, actuado por impulso, estímulo y respuesta. Tengo hambre, como. Quiero ir al baño, hago pipí. Tengo deseo sexual, así. Y el cognoscitivismo ya nos habla de un proceso más consciente aquí, donde vas generando precisamente como que vas subiendo escaloncitos, vas comprendiendo y vas generando nuevos aprendizajes. Hoy quiero que hablemos del pensamiento convergente y el pensamiento divergente. ¿Lo han escuchado? Y aparte, algo importante que me gusta de esta materia es que aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí las cosas no son buenas ni malas, solo son. Y la mayoría de las cosas así son. En realidad, ¿quiénes le dan la connotación buena o mala? Nosotros. ¿Quiénes le dan significado a lo que pasa? Nosotros. Nada se construye allá afuera. Todo se construye aquí y aquí. De tal manera que cuando alguien te dice, es que me ofendiste, y el otro te dice, ¿yo? ¿Cuándo? Es que me dijiste, no me invitaste a la fiesta y me sentí ofendida. ¿Quién le dio ese significado?
todo se construye aquí adentro. Una de las cosas que más nos cuesta trabajo como seres humanos es precisamente eso. Darnos cuenta de que nadie nos hace nada. Todo lo construimos nosotros. Es que ya no me quieres porque me dejaste plantada. Es más lo que tú construiste en tu cabeza, porque a lo mejor el pobre hombre se le ponchó una llanta y no, se le acabó la pila y no tenía cómo avisarte, y no tenía llanta de refacción, y no tenía gato, y tuvo que ir rodando su llantita hasta el talachero más cercano que encontró, y nosotros ya construimos algo aquí adentro que ni siquiera existe. Vamos a hablar hoy del pensamiento convergente y divergente, y les preguntaba si ya lo habían escuchado. ¿Alguna vez habían escuchado del pensamiento convergente y divergente, chicos? ¿Sí? ¿Cuál podrías decirnos tú que es el pensamiento convergente? Pues como el que acaba de decir, es un pensamiento que páginas, piensas, páginas, Ok, ¿y el divergente? son las diversas o diferentes opiniones o pensamientos que pueden tener. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Habían oído del pensamiento convergente y divergente? Ya habíamos hablado de que era un pensamiento, ¿verdad? Y era más sencillo de lo que nosotros pensábamos. A veces, eso también tiene que ver con el pensamiento convergente y con el pensamiento divergente. En nuestra estructura, que te digan, ¿qué es un pensamiento? Y es lo más simple que pudiera parecer, que pudiéramos contestar, y le estamos dando vueltas y vueltas en la cabeza de Chin. ¿Cómo explico qué es un pensamiento? Okay, bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de pensamiento convergente y divergente, hablamos precisamente de estructuras que nosotros ya venimos, de cómo nosotros fuimos construidos. Y hablo construidos porque una persona, ¿sí se ve bien o lo hago más chiquito? ¿Más chiquito? Ya sé. Bueno, entonces, el pensamiento divergente, ¿por qué nos dice que es aquel pensamiento que satisface nuestros criterios de originalidad, de inventiva y de flexibilidad? ¿Qué tan creativos se consideran ustedes? ¿Son creativos? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que podemos crear? Por ejemplo, yo les hablaba de que la primera clase pensaba que todos estudiaban pedagogía. Eso podríamos relacionarlo un poco con lo que estamos viendo, ¿no? De estructuras de pensamiento convergente y divergente. Cómo el estereotipo social, las costumbres, el entorno en el que vivimos nos encasillan en que así debe de ser. Por ejemplo, una estructura de pensamiento convergente podría ser que a los 25 años nos tenemos que casar porque si no ya se nos fue el tren o ya nos quedamos para vestir santos, ¿no? Son estructuras de pensamiento que ya están condicionadas por cómo nos hemos conducido durante toda nuestra vida. Y que tú piensas que así es y que así está bien y no ves otra opción. ¿Qué otro tipo de estructura de pensamiento? Por ejemplo, se me ocurre esto que en alguna clase en la universidad, un maestro, el maestro de mercadotecnia nos los explicó. Y nos decía, nos ponía el ejemplo de una familia en la que cada Navidad hacían un pavo delicioso. Y ese pavo delicioso, esa receta la habían heredado de generación en generación en generación. Y entonces, cuando estaban cocinando, pues la receta la aprendió la mamá cocinando con la hija. Y cuando esa mamá le iba a enseñar ahora a su hija que se había casado y que iba a llevar el pavo a la cena de Navidad, le estaba enseñando la receta tradicional de la familia. Y entonces estaban preparando el pavo y le ponían el relleno y el vino y las pasas y la carne molida y las almendras y todo lo que lleva el pavo y lo rellenaban. Y le decía, y al final le cortas las patas y se las metes por dentro.
Y entonces la hija, pues así preparaba el pavo y le quedaba delicioso. Y en la siguiente Navidad que iba a preparar el pavo, le pregunta a su mamá, oye, mamá, ¿y por qué le tenemos que cortar las patas y luego metérselas adentro? ¿Y qué se imaginan? ¿Por qué se imaginan ustedes que tenía que ser así? Para que le diera sabor. Para que le diera sabor. Ok. Porque así le había dicho. ¿Ah? ¿Por qué más? Por tradición, pues lo que la mamá le contestó tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Cuando le dijo, ¿y por qué le tenemos que cortar las patas? Le dijo, pues no sé, así me enseñó mi mamá. Habría que preguntarle, ¿no? Y entonces esa mujer se dio a la tarea de ir a buscar a quien le enseñó la receta a su mamá y le dijo, oye, abue, ¿y por qué le tenemos que cortar las patas y metérselas? Y la señora le contestó, pues lo mismo, que no sabía. Entonces se fueron a preguntarle a la ancestra más grande. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué le tenemos que cortar las patas? Simplemente le contestó, es que el molde que teníamos en la casa era muy chiquito y no cabían. Y entonces le cortamos las patas, pues para que cupieran. Esa es una estructura de pensamiento convergente, más condicionada, más lo hacemos por condicionamiento que por lo que realmente nosotros estamos generando y estructurando y engranando. La respuesta era la más simple que pudieron haber encontrado, porque no cabía en el molde. En lugar de pensar que era una receta ancestral que de generación en generación había pasado y que por eso le daba un sabor espectacular al pavo, en realidad era solo porque no cabía en el molde. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces hemos hecho cosas por herencia, por tradición, sin saber que le estamos cortando las patas al pavo porque no caben en el molde? Muchas. Esas estructuras de pensamiento son estructuras de pensamiento convergente, no tan flexibles. Por eso aquí nos dice que el pensamiento divergente es un pensamiento que satisface criterios de originalidad y de flexibilidad. Es decir, si cabía el pavo en el molde y la hija le hubiera dicho, pues déjale las patas, y la mamá le dijo, no, porque la receta de la abuela le cortaba las patas al pavo. Es decir, no nos preguntamos más allá de, solo lo hacemos, porque así estaba establecido. ¿Se van dando cuenta cuáles son las estructuras de pensamiento convergente y divergente? Les pregunto a ustedes, ¿bajo qué estructura se guían? Ok. Tú estudias comercio internacional. Nadie más en tu familia lo ha estudiado. ¿Quién estudia derecho aquí? ¿Quién en su familia es abogado? ¿Nadie en tu familia? Nadie. ¿Cuántas veces se han topado con familias en las que de una generación a otra está el abogado 1, el abogado 2, el abogado 3 y el abogado 4 y así? Muchas. Y a veces le dices, oye, ¿te gusta? A veces por contestar, no, pero es lo que estudió mi papá. Exacto, exacto. ¿Qué estructura de pensamiento es esa? Pues a lo mejor convergente, depende, ¿no? O contadores, a mí me toca. En mi familia había maestros y había maestros y médicos, ¿no? Y yo dije que jamás en la vida iba a ser maestra, ¿no? Hasta que mi estructura de pensamiento convergente me llevó a venir hoy manejando hasta aquí, porque soy maestra. Yo tengo un amigo que él está estudiando su doctorado, pero me dice que me gustaría ver estudiar Claro, ¿no? Como por la herencia de la empresa familiar, ¿no? Yo les decía esto de la estructura de pensamiento convergente y divergente. Tienen que ver muchos aspectos, ¿no? Porque también podemos ver que en una familia se repiten roles. Les mencionaba que yo era psicoterapeuta sistémica, ¿no? Desde lo que yo estudio a veces repetimos cosas sin saber por qué, pero como que en tu contexto familiar o en tu sistema se van dando las condiciones para que suceda, ¿no? Y dices, ay, bueno, pues acabé siendo maestra como mi mamá, qué chistoso. No es chistoso. Algo sistémicamente sucede
que eres maestra como tu mamá, ¿no? Mi abuela era médico, por ejemplo. Entonces, y digo era porque ya falleció, y se imaginan hace cuántos años lo complicado que era ir a la universidad, estudiar medicina, ser mamá divorciada, era como ir en contra de toda la corriente, ¿no? Esas son estructuras de pensamiento divergente, ¿no? Y te cuesta más trabajo, pero a lo mejor porque te sales de lo convencional. Dice, muchos problemas no se presentan para ser resueltos mediante estrategias directas, sino que es necesario utilizar una forma de pensar flexible y original. Por ejemplo, la redacción de un ensayo requiere de pensamiento divergente. ¿A cuántos de ustedes les cuesta trabajo escribir un ensayo? Cuando alguien me dice, es que me dejaron hacer un ensayo, ¿no? O cuando les dejo de evaluación, ¿no? Les pongo, me tienen que hacer un ensayo de cuáles son las ventajas de utilizar pensamiento divergente en nuestra vida diaria, por ejemplo. Y entonces, y siempre les digo, no copien ni peguen porque me doy cuenta. Y es tan sencillo, nada más copio, me voy al azar del ensayo y digo, este texto, este parrafito, lo copio, lo pego en Google y me sale la fuente, ¿no? Entonces digo, ay, sí. Es tan sencillo darte cuenta que copiaron y pegaron y me sale tal cual, ni siquiera le cambiaron una coma, no le pusieron un signo, nada, tal cual, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta trabajo hacer un ensayo? ¿A ti por qué te cuesta trabajo? Porque a veces no ejercitamos este órgano. Y porque es más fácil de lo que nosotros pensemos. Un ensayo es un escrito literario, pero en realidad el género es libre. Claro, es como que tus pensamientos, o sea, un ensayo es plasmar tus pensamientos en una hoja. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? ¿Cómo cuántos se les ocurre? Googleenlo, ¿cuántos pensamientos tenemos al día? ¿Como 500? Googleenlo, cuando googleen cuántas preguntas hace un niño de 3 o 4 años, cuántos pensamientos genera, son millones. Millones. Y que no podamos plasmar lo que pensamos en una hoja, exacto, son millones. ¿Por qué creen que no podemos plasmar lo que pensamos en una hoja? Porque tenemos la creencia de que hacer un ensayo es difícil, ¿sí o no? Y no es cierto. Yo les puedo decir que su ensayo está mal. Si hay base científica que yo pueda comprobar, sí les puedo decir que está mal. Pero si solo les pido que escriban acerca de cómo les funciona o por qué les sirve el pensamiento divergente en su vida diaria, ¿les podría decir que está mal? No. Y sin embargo les cuesta trabajo hacer un ensayo. Redactar un ensayo es algo que les cuesta trabajo. ¿Por qué les cuesta trabajo? Pues porque a veces la complicación, ¿quién la pone? Nosotros. Cuando le queremos quitar las patas al pollo. Esa es la realidad. Y podemos encontrar estructuras de pensamiento convergente en nuestra vida diaria todo el tiempo. Dice, el pensamiento divergente se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los que se enfrentan como nuevos. Es decir, la solución a veces pensamos que es una sola. Esa es estructura de pensamiento convergente. El pensamiento divergente nos habla de una gran posibilidad de soluciones. El pensamiento divergente es creativo, el pensamiento divergente es flexible. ¿Les ha tocado o se han topado con personas que piensan que solo ellos poseen la realidad o la verdad absoluta? ¿Y qué estructura de pensamiento creen que manejan ese tipo de personas? Cuando alguien es autoritario, ¿creen que sea una estructura de pensamiento convergente o divergente? Cuando tu papá te dice, no sé si el papá de alguien aquí, ¿no? Pero llega la hija con el papá y le dice, ¿qué quieres estudiar, hija? No, pues es que yo quiero ser ingeniera, papá. No, es que eso es para hombres. ¿Qué estructura de pensamiento es?
Yo lo tengo conocido como un patriarca. Ajá. Pero cuando tú le dices a alguien, cuando llega la hija con el papá y le dice, papá, quiero estudiar ingeniería, y él le dice, no, porque eso es para hombres. ¿Qué estructura de pensamiento tiene esa persona? ¿Convergente o divergente? Convergente. ¿Por qué? ¿Quién dijo que era solo para hombres? El pensamiento divergente tiene gran cantidad de soluciones y diversas alternativas para. Esa es una estructura de pensamiento convergente, ¿no? Los estereotipos sociales de los que hablábamos hace rato, ¿no? ¿Quién dijo que el color rosa es solo para mujeres? ¿Qué estructura de pensamiento es? Convergente. ¿Ok? Dice, para los que no se tienen patrones de resolución, pudiéndose así dar una vasta cantidad de resoluciones apropiadas y más de una que sea correcta. O sea, no solo hay una opción correcta. Este tipo de pensamiento tiende a ser más creativo. ¿Qué es la creatividad, chicos? Hablábamos en la primera clase, ¿se acuerdan? De la creatividad y la innovación. Y hablábamos de que crear algo en esta realidad donde ya casi todo está creado es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque, y lo mencionábamos creo que con el ejemplo de una silla, quien creó la primera silla fue creativo. Todas las demás sillas en el mundo son innovadoras. Quien creó el primer teléfono fue creativo. Todos los demás teléfonos son innovación. Y lo poníamos con el ejemplo de un teléfono celular, ¿se acuerdan que les decía? ¿De qué me sirve tener 4 cámaras? Es más, yo me sigo preguntando para qué le sirve a mi teléfono tener 4 cámaras. Con una yo estaba bien. Sin embargo, a lo mejor va a salir otra gama de celulares que tenga 6 cámaras. Y ya después te vas poniendo a investigar tu teléfono y dices, bueno, es que esta es nocturna, esta es panorámica, esta dice retrato, esta dice exterior, y ya le vas cambiando y dices, si se me estrella la cámara 1, tengo otras 3 de repuesto. Yo no lo descubrí hasta que se me estrelló la cámara de mi celular y vi que las podía cambiar. Bueno, eso es innovación, porque ya existía un teléfono y ya existía una cámara. Quien los mezcló innovó. Entonces, en esta realidad, la creatividad, lo mejor que podemos crear cuando hablamos de creatividad está aquí adentro, porque casi todo allá afuera ya está visto, ya está dado. ¿Quiénes crean? Los artistas. Sí podemos ser creativos y esa capacidad creativa a veces la vamos perdiendo. ¿Qué creen ustedes que haga o que contribuya a perder nuestra capacidad creativa? Que nos ven como que nos desanime con algo negativo. O por ahora y esta parte del contexto también ya nos limita un chorro. Cuando doy la clase de creatividad en pedagogía, siempre les pongo un video de una niña que va por primera vez al preescolar. Y entonces voy a ver si se los puedo poner en la plataforma y lo traigo de aquí 8 días. La niña llega al preescolar por primera vez y le dicen, vamos a dibujar una flor. Y la niña empieza a dibujar su flor y entonces su flor es azul y tiene pétalos triangulares y no tiene el tallo verde. Pero su maestro la regaña y le dice, no, esa no es una flor. Y le ponen el pizarrón como es una flor. Bueno, esa es la flor desde la perspectiva del maestro. Pero para la creatividad, que lo verdaderamente creativo está aquí adentro. Para esa creatividad, tu flor puede ser como tú quieras. Sin embargo, socialmente, ¿qué tanto nos limitamos entre nosotros? En la escuela, ¿ustedes creen que los papás limiten nuestra creatividad? ¿Sí? Sí, aparte sí. Y no lo hacemos conscientemente. ¿Se acuerdan de que hablábamos, me parece que hace 2 semanas, acerca de la siguiente sesión les voy a traer lo de la teoría del iceberg? Hablábamos de la teoría del iceberg, de nuestros pensamientos, ¿cuántos son conscientes y cuántos son subconscientes? El porcentaje, ¿no se acuerdan? Que les decía, de lo que nosotros pensamos,
De lo que somos conscientes que pensamos, ¿qué porcentaje creen que sea? Que me decían el 5, el 20. ¿Lo recuerdan? ¿No? Ok. ¿Tú lo recuerdas? No. Ah, eso es padre. Son más visuales que auditivos. Lo que nosotros estamos conscientes que pensamos va entre el 7, perdón, entre el 3 y el 5%, es decir, lo que yo sé que sé, está entre el 3 y el 5%. Y todo lo subjetivo, que es la parte de abajo del iceberg, las creencias, lo que culturalmente me han transmitido, lo que veo en la televisión, va del 95 al 97%. De lo que nosotros actuamos en el día a día, ¿qué creen que pese más? ¿Con qué creen que vamos por la vida? ¿Con lo que yo sé que sé o con lo de abajo del iceberg? Con lo de abajo. La siguiente sesión que vamos a ver la teoría del iceberg, van a ver por qué y les va a quedar más claro, ¿ok? Pero bueno, las estructuras de pensamiento convergente tienen mucho que ver con todo eso que socialmente nos van heredando y que no nos damos cuenta que está ahí heredado. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿ustedes creen que sus papás de alguna manera limitan su creatividad? Y me dicen, sí. También el típico ejemplo, ¿no? De cuando tu hijo, ¿alguien aquí tiene hijos? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen tus hijos? 17 y 10. 17 y 10. Y cuando iban al preescolar, ¿cómo era la tarea? ¿Cómo era para ti hacer la tarea con tus hijos? Pues cuando iban en el preescolar, pues rellenar letras, tenían que ser imaginativos, porque cuando les ponen a rellenar letras decían como el material que ustedes requieran, necesiten lo que quieran, como papel china, o hasta las semillas, o lentillas, o tortillas. Los niños tienen estructuras de pensamiento divergente. Son cosas que a ellos se les ocurren y que a nosotros nos parecen como descabelladas o como que no pueden ser. Pero esas soluciones que ellos nos dan a un problema son estructuras de pensamiento divergente, más creativas, más flexibles. ¿Nunca te pasó que tus hijos estaban haciendo la tarea y se tardaban mucho? Y les decías, a ver, ¿y les ayudabas? ¿Sí? Ok. Cuando yo les hablo de lo que sabemos y lo que está abajo del iceberg, ¿qué crees que nunca le dijiste a tu hijo? A ver, tú no sabes hacer eso, te lo voy a hacer yo. ¿Se los dijiste? Ya cuando iban en la primaria. Ah, ok. ¿Pero en el kinder? No. Pero cuando tú les dijiste, a ver, arrímate, yo te lo hago. ¿No? Nunca. ¿No? O cuando les dejaban una maqueta, no le decías, ay, vamos a hacerle una florecita y vamos a ponerle el arbolito aquí. ¿Sí te tocó? Ok. Les hablo de esto porque son cosas que decimos y que no estamos conscientes que decimos. Cuando tú le haces a tu hijo con todo el amor del mundo, porque lo que nos mueve es el amor, hay papás que sí le hacen la tarea de preescolar a sus hijos, porque el niño se tarda muchas horas. Y entonces tú le dices a tu chamaco, a ver, arrímate, córrele, vete a jugar. Y te pones a hacerle hasta, hay papás que agarran si son diestros, con la mano izquierda, y se ponen a hacer la tarea del chamaco. No le dijo que era tonto, no le dijo que se tardaba mucho, no le dijo que estaba feo, no le dijo nada de eso con las palabras. ¿Qué sí le dijo con sus acciones? Exacto. Todas esas estructuras de pensamiento se van al iceberg, a lo de abajo. Son cosas que no decimos, pero que sí expresamos. Y de las que nos vamos construyendo los seres humanos. Y así vamos construyendo a otros seres humanos. De tal manera que no le dijiste nada de eso, pero sí le dijiste que no lo podía hacer. Y se lo hiciste tú. Y entonces después te quejas porque, y a mí me pasó, con mi hija mayor, tenía 6 años y fue hija única 6 años. ¿Y qué pasó cuando yo me vi en la necesidad de no estar con ellos todo el tiempo?
que no tomaba agua hasta que no llegaba yo a servirle el vaso de agua. Y le dije, eres el único ser humano que conozco que si no está su mamá se va a morir de sed y de hambre. Sírvete el vaso de agua. Es más, le puse el garrafón ese de botoncito y los vasos abajo para que los alcanzara y se fuera a servir agua. Pero ¿quién le creó esa dependencia hacia mí? Yo, y lo hice desde mi más profundo amor, porque lo hacemos por amor. Sin embargo, ¿qué le dije? Ella tenía que depender de mí, que ya no podía. Obviamente hoy ya se sirve agua, ¿no? Pero ya tiene 20 años. Pero hay cosas que nosotros decimos y no nos damos cuenta que estamos diciendo. Hasta que, ¿qué me obligó? ¿O qué la obligó a ella a servirse agua? Que yo no estaba y tenía sed, pero me esperaba hasta que yo llegara a servirle agua. Hasta que dije, no puedes, ve y sírvete agua. ¿Pero quién la hizo así? Pues yo. Obviamente mi siguiente hija, pues ya ella parecía chango, ¿no? De repente llegaba y me la encontraba trepada en la reja de la puerta, ¿no? Ella fue más independiente. Es decir, nosotros vamos creando estas estructuras de pensamiento. ¿Por qué? Porque socialmente nuestro afán de cuidarlos no quieres que les pase nada. Pero en ese no querer que les pase nada, pues no van a vivir nunca. Exacto. La única forma en la que nosotros aprendemos, ¿cómo creen que sea? Viviendo. No aprendes que el amor duele hasta que te duele. Y no aprendes que hacer una licenciatura cuesta trabajo hasta que estás en la licenciatura. Y no aprendes, pero así aprendemos, viviendo. Pero las estructuras de pensamiento convergente nos dicen que es difícil. En familias donde no hay, por ejemplo, a mí me tocó una familia, un amigo, él era el primero en tener una licenciatura en su familia. ¿Saben lo que le costó? Mucho. Adelante. Le costó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué creen que le costó tanto? Porque en su familia, el estereotipo, la concepción del sistema, le decía que era muy difícil. Y entonces él, desde las estructuras que ya traía sistémicas, desde lo que él ya sabía, desde lo que le habían heredado de una generación a otra, ellos no podían ser licenciados, porque eso costaba trabajo. Y cuando él lo logró, le costó mucho romper con estructuras de pensamiento. ¿Qué debemos hacer? Flexibilizar nuestro pensamiento, no adoctrinarnos. En mi estructura, en mi sistema, donde todos eran o maestros o médicos, pues obviamente yo decía, no, yo no voy a ser maestra, hoy soy maestra. Porque a veces repetimos cosas o patrones en nuestro sistema familiar. Por eso les preguntaba, ¿cuántos abogados hay en su familia? Porque a veces también eso es lo que estudiamos porque así es en mi familia. Entonces no flexibilizamos nuestro pensamiento. El pensamiento divergente es más flexible y el pensamiento convergente es un poco más cuadrado, por llamarlo de alguna manera. Por eso aquí dice, los que tienen pensamiento divergente tienden a utilizar juicios ilógicos. ¿Nunca les ha pasado que están echando relajo con sus amigos y que tienen que dar una solución a algo y en el relajo empiezan a decir como cosas muy incoherentes, pero que pudieran ser la solución? Esa es una estructura de pensamiento divergente, ¿no? Y que te dicen, ya no. Así, que empiezas como a dar puras opciones a lo menso, a lo güey, y entonces te dicen, ya, no puedes tomar nada en serio. Esas son estructuras de pensamiento divergente. Las personas que tienen estructuras de pensamiento divergente, por lo general, son personas creativas, sociables, flexibles, originales, innovadoras, que pudieran parecer irracionales, ¿no? Pero de esos pensamientos que nos pudieran parecer irracionales, surgen grandes ideas. De hecho, las grandes ideas a veces surgen como un chispazo, ¿no? Y muchos que han sido tomados como locos, hoy son grandes genios. Es un gran dibujante. Y en una ocasión
decía la historia que él se fue de antro con sus amigos, fue al restaurante y empezaron a fumar y consumieron. Cuando ya se iban, la cuenta, le dieron la cuenta, y llegó el mesero de esta. Otra vez, yo no voy a pagar. Y dice, no se quiere. Le golpeó el ticket y le hizo un perro. Esa historia se llama el dibujo del perro. La voy a buscar. Es más, la vamos a, si puedes buscar el video, ¿está en YouTube? Lo que pasa es que me gusta ver mucho los creativos. Bueno, vamos a buscar el dibujo del perro. Si lo encontramos, la proyectamos. Sí, es un pintor grande. Y entonces, ese dibujo salió por una cuenta y el chavo, el ticket de la ticket, y ahí quedó el perro y es un perro muy salsa. Y ahorita la foto está valorada en $17 millones. Bueno, la más en esa idea, que surgió de algo que no tenía nada que ver. Y que a lo mejor en ese momento no era tan famoso como, o no lo sé porque no conozco la historia, ¿no? Pero cuando le dice al mesero, no sabes quién soy, el mesero le dice, no sé quién seas, ¿no? Y a lo mejor el mesero se llevó la regañiza de su vida. Y después se dieron cuenta que pues en realidad había sido un beneficio, ¿no? A veces eso, mirar más allá, es pensamiento divergente. Exactamente eso es pensamiento divergente. Es un buen ejemplo. Pero estamos más acostumbrados a lo lineal y a lo que debe ser, porque así es, ¿no? Y a veces no sabemos ni siquiera por qué lo hacemos. Pero esa es estructura de pensamiento divergente. Y los grandes genios, en muchas ocasiones, han sido catalogados como locos. Y ya cuando Einstein, el mismo Einstein, pues se pensaba incluso que tenía retraso mental, por ejemplo. Picasso, ¿quién se iba a imaginar que Picasso iba a ser un gran pintor y que sus obras iban a estar valuadas en tantos millones? Incluso, si ustedes buscan, hay una parte en el Titanic donde se menciona a Picasso. Incluso hay una parte en la película del Titanic donde dicen que quién va a pagar por esa pintura. Y es una pintura de Picasso. Entonces, este tipo de pensamientos y de mentes son catalogadas a lo mejor como locos, como personas fuera de la realidad. Y en realidad son grandes genios. Un Picasso, por ejemplo, ¿en cuántos millones de pesos o de dólares está valuado? Y en su momento se pensaba que no tenía ningún valor. Y hay una parte en el Titanic que lo menciona. Incluso se ve cómo se hunde la pintura y se ve ahí el Picasso, ¿no? Entonces esas estructuras de pensamiento que ven más allá, que pueden ser vistos como soñadores, tienen estructuras de pensamiento divergente. ¿Okay? Hasta aquí, chicos, ¿algo que quieran mencionar, algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? Yo existo en lo personal y yo soy este tipo de persona, porque yo estoy viviendo en que mi familia quiere tener transportes también. Mi abuelo, mis tíos, mis hijos de mi papá. Mi papá se ha hecho, bueno, hizo trabajo, pero de ahí todos están quieren tener amigos y el servicio es así. Y pues todos están como en esa rama de por qué la elección, nadie me estudió eso de como que es lo que tu sistema te llama a hacer, ¿no? O sea, sistémicamente lo han hecho durante muchas generaciones y pudiera creerse que tú también lo tienes que hacer y no necesariamente es así. Ok, chicos que están conectados y a distancia, ¿algo que quieran comentar de lo que hemos visto hasta aquí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Magali, Maximina, Cristian, Carmen, ¿algo que quieran preguntar, comentar? No me di cuenta, se nos pasó muy rápido la clase, ya son 4 para las 3, ya se nos va a acabar la clase, ¿ok? Entonces, de los que estamos aquí, ¿qué les gustó y qué no les gustó? ¿Y con qué se quedan? De lo que hablamos hoy, ¿qué les sirve para ustedes? ¿Mande? Aprendiste la diferencia entre convergente y divergente. Okay. Muchas gracias. ¿Qué te sirve? ¿En qué
qué te sirve eso a ti para vivir? Yo soy de la idea de que si lo que venimos a aprender en los salones no me sirve para vivir, ¿no? Porque a eso venimos a los salones, ¿no? Incluso mi hija me dice, mamá, ¿no voy a utilizar el teorema de Pitágoras? Digo, espero que sí, y si no, todo aprendemos, todo nos sirve. Solo que a veces somos más afines a una cosa que a otra, y de eso nos apropiamos, ¿no? De aquí, de todo lo que hemos hablado, les va a generar aprendizaje lo que signifique para ustedes. Recuerdan que al inicio de las clases les dije, ¿quién le da significado a las cosas? Nosotros. ¿Quién le da significado a lo que se lleva de aquí? Ustedes. ¿A qué le van a dar significado a lo que les va a ser útil? Y lo demás lo van a desechar. Lo importante es que algo de lo que vimos aquí les sirva para algo en su vida, para lo que sea. Entonces, ¿quién más? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? ¿Y con qué se quedan para ustedes? Que les sirva para ustedes. Que no soy un loco en la vida. Tengo un pensamiento estamos acostumbrados a vivir sobre debajo. Ajá, es que también hay una ventana, también se los voy a traer. Adelante. Yo comparo eso con lo de la religión. Un ejemplo, a nosotros, o la mayoría de los que son católicos, nos bautizan tradición. Ajá. Muchos de nosotros somos católicos, bueno, yo ya no lo sé, por tradición, ¿no? Porque era la religión de mi familia. Es un muy buen ejemplo de pensamiento convergente. Y respeto, ¿no? Porque también sí creo en algo superior a mí que existe, en una fuerza universal. También hay mucha evidencia de que el Maestro Jesús existió. Sin embargo, eso no quiere decir que la doctrina que nos presentan en la iglesia sea o no sea. Cada quien le va a dar el significado que crean. Yo hoy creo otra cosa. Pero también es cierto que muchos de nosotros heredamos la religión que se profesa, porque nuestra familia se profesa. Y no necesariamente tiene que ser así. En mi búsqueda yo me he ido a meter a un templo budista, me he ido a meter a un templo protestante, me he ido a meter, por ejemplo, he buscado un poco de gnosis, y pues simplemente vas tomando de lo que te construye, vas tomando un poco, ¿no? Incluso de los testigos de Jehová, a veces que te leen la Biblia y cosas así, de repente estamos acostumbrados o nos han enseñado que les debe cerrar la puerta, ¿no? Porque dicen que tocan el timbre y que cómo son insistentes. Sin embargo, a lo mejor no es que profesemos una religión como tal, sino que tomemos lo que nos construye de eso y lo usemos en nuestro beneficio, ¿no? Que seamos más críticos, más flexibles, que utilicemos más la lógica, que seamos más abiertos a veces en la simpleza está la grandeza, ¿no? Cuando te preguntan si crees en los milagros, ¿ustedes creen en los milagros? ¿Han vivido uno? ¿No? ¿No crees en los milagros? Bueno, es que no me ha pasado para decir que... Ok, ¿un milagro es algo que pudiera pasar 1 en 1.000.000? Tú eres un milagro. Fuiste un espermatozoide en 1.000.000. Entonces, claro que creemos en los milagros. 1 en 1.000.000, y les puede pasar muchísimos más. Y no es que seas alguien que diga, ay, hoy voy a rezar porque si no rezo, no es cierto. Pero si creen que un milagro es algo que sucede 1 entre 1.000.000, nosotros lo somos, porque tuviste que haber sido ese millonésimo en ese día, en ese segundo, en ese instante exacto para que se diera la concepción. Porque si no hubiera sido ese día, ese microsegundo, no serías tú, serías otro, sería alguien más y no estarías ahí sentado. Y no te estoy hablando de que vayas a la iglesia a rezar. Te estoy hablando de creer en la grandeza. Yo creo en la grandeza del universo, por ejemplo. Mis hijos dicen que soy muy chaira. Yo creo en eso. Yo creo en meditar, en conectarte tú mismo contigo. Entonces, usted sabe algo sobre... Yo tengo que
¿Ayahuasca? Ah, sí he ido a ayahuasca. En realidad es una ceremonia, es un ritual súper bonito, donde haces una desintoxicación, pero no necesariamente tienes que tomarla para llegar a la conexión. Puedes hacerlo a través de la meditación. Sí, ellos me han comentado del proceso. Sí, es bonito. Sí, me causa. Es muy bonito, es una ceremonia muy bonita, a mí me gustó y no tiene nada que ver con la materia, pero sí es una ceremonia muy bonita donde obviamente para conectar con estados superiores de conciencia tomas una infusión de la raíz de la ayahuasca. Pero para que tú vayas a una ceremonia de ayahuasca tienes que hacer todo un proceso de depuración de tu cuerpo y una limpieza. Entonces, mínimo una semana antes no bebes alcohol, no tomas medicamentos, no comes carnes rojas, no comes azúcares, y al momento tienes que intencionar la toma de la ayahuasca para conectar con estados superiores de conciencia. Pero no necesariamente tienes que hacer eso para llegar a estados superiores de conciencia. Hay quienes lo han hecho sin tomar un solo, algo de afuera. Y pues puede haber muchos ejemplos. Y son personas que tienen también estructuras de pensamiento divergente. ¿Como quién? Como Mahatma Gandhi, por ejemplo, que en su momento se pensó que era un loco. Y en realidad, él podía llegar a estados superiores de conciencia solo meditando. ¿Quién aguantaría tantos días sin comer? Y se habla de una estructura y de una fortaleza física y mental. Y pudiera parecer que no se relaciona con el tema, pero sí lo hace. Porque nuestra estructura de pensamiento convergente nos dice que eso no es posible. Que a los 5 días de no beber agua te mueres. O menos. No sé, no tengo el dato exacto. Sin embargo, ¿qué fortaleza mental y física se debe tener para poder aguantar una huelga de hambre? Y no necesariamente tienes que meter un alucinógeno a tu cuerpo. Y eso no es bueno ni malo, ¿eh? Lo que decíamos al principio, simplemente es. Es decir, si yo les dijera que el alcohol es malo, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que es malo? ¿Por qué no lo es? Pero entonces el alcohol no es malo, el alcohol es alcohol. ¿Quién hace que el alcohol se vuelva dañino en tu cuerpo? Nosotros. ¿Por qué? Precisamente por la falta de conciencia que tenemos, que bebemos alcohol como si no hubiera un mañana. ¿El ayahuasca es malo? No. La ayahuasca es una hierbita, una raíz. ¿La marihuana es mala? No lo es. ¿Quiénes somos los que no ponemos? Exacto, nosotros. Hoy hay adicciones que te generan muchísimas o las mismas perturbaciones que, por ejemplo, una droga o un psicotrópico. La adicción a las redes sociales, por ejemplo, existe. ¿Las redes sociales son malas? No lo son. ¿Quiénes generamos ese plus, bueno o malo? Nosotros. ¿Con qué? Con estructuras de pensamiento. Siempre nos movemos a través de eso. Y de lo que nosotros vemos como bueno o malo. Y al final, tú sabes que si bebes alcohol en exceso, va a dañar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque lo natural es que en tu cuerpo no haya alcohol. Pues ni que fueras, o sea, no. Lo natural es que en tu cuerpo no haya alcohol. Pero lo natural es que también en tu cuerpo no haya colesterol, ni triglicéridos, ni nada de eso. Pero no lo vemos tan malo, porque pues hay un taquito, ¿no? Es lo mismo. Exacto. Lo natural. Y entonces a veces caemos en este tipo de estereotipos, ¿no? Y esas son estructuras de pensamiento. Que la sociedad te dice, no, es que ese fuma marihuana, ¿no? Ni te metas con eso. El tabaco es más adictivo que la marihuana y más dañino, pero es una droga socialmente permitida. El alcohol es otra droga socialmente permitida, porque lo son. Exacto. Es mucho más dañino el tabaco. Yo no estoy diciendo que nadie aquí fume marihuana o vaya a hacer ayahuasca o nada de esas cosas, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que las estructuras de pensamiento que nosotros tenemos arraigadas dicen, ay, no, es que se fuma marihuana, no.
Esa es una estructura de pensamiento convergente. Cuando tú te pones a investigar y te das cuenta que la nicotina te hace más daño, ¿a poco cuando ven a alguien fumando dicen, ay, no, ese no, aléjate, porque no? Simplemente son drogas que están socialmente aceptadas, porque a lo mejor no te produce el efecto alucinógeno. Sin embargo, son drogas socialmente aceptadas y no dejan de ser drogas. Pero nuestros estereotipos sociales nos hacen decir este sí, este no. ¿Qué es lo que debemos buscar? Una estructura de pensamiento consciente. Desde la conciencia que yo tengo hoy hay cosas que no haría y que en el pasado sí hice. Pero desde la conciencia que tengo hoy ya no las haría. Porque somos seres adaptativos. Nos vamos adaptando. Y eso de que los seres humanos no cambian es mentira. Cambiamos todos los días. ¿Ok? Pero bueno, nos quedan 6 minutos de clase. Chicos que están del otro lado, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la clase de hoy? Y que puedan usar su micrófono. Ok, de aquí chicos, ¿qué les gustó y qué no les gustó? Tú ya nos compartiste. ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Todos. El convergente. Ok. Y es que no quiere decir que uno sea malo u otro sea bueno. Solo son. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué les gustó y qué no les gustó? ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Pues estoy aprendiendo qué significa cada uno, porque tenía ideas y no sabía qué tipo de pensamiento era. O los pensamientos que teníamos que son costumbres tradicionales de las cosas. ¿Qué nombre conlleva? La gente no sabe, como la gente tampoco, pero lo que podemos hacer ahora es tratamos de llevar a la paz, no nada más A lo mejor ser más flexibles, ¿no? Cuando tu hijo te dice, ma, voy a ir a un raid, tú le dices, no, porque me han dicho que ahí todos se drogan. No necesariamente, ¿no? A lo mejor, como mamás, a veces nos paniqueamos con eso, ¿no? Y a lo mejor entender este tipo de cosas nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Sí, bueno, mi hija que estamos mamá ya me invitaron a la tardeada, bueno, antes de la pandemia. Y en parte de un salón, gente y así, ¿no? Bueno, está bien, hoy te dejo, hoy te dejo. Pero ya llegaron no nada más había de verdad, o sea, había edades, de todas las edades, hasta los 22 más o menos. Y pues, a ver, yo te estoy dando permiso, yo te estoy dando la libertad. Ya caería sobre tu responsabilidad las decisiones que llegues a tomar, que van a afectar o a beneficiar en adelante, ¿no? Ok, dice Maximina Alfonso, a mí me gustó el poder identificar cuál es la diferencia que existe entre los pensamientos que se tienen dependiendo del contexto donde crecemos y nos desarrollamos. ¿Sí? O sea, a veces hacemos las cosas por costumbre, ¿no? Como tenía una alumna en otra escuela, en otra uni, era mi alumna de maestría y me decía que ella es de un pueblito de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec. Decía que en el pueblito, en la comunidad donde ella vivía, era común que cuando te casabas tenías que sacar una vasija, un florero, a la ventana que viera hacia la calle. Y eso significaba que pues la chica que se había casado pues era una doncella virginal, ¿no? Entonces, pues las costumbres, los usos y las costumbres a veces nos llevan a ese tipo de cosas que nosotros pensamos que ya no suceden, ¿no? Que el valor de una mujer se pueda mostrar a través de una vasija en el balcón, pero siguen sucediendo hoy por hoy, ¿no? Entonces, esas son estructuras de pensamiento convergente, donde tú sacas la vasija y ni sabes por qué sacas el florero de la ventana, pero pues tú lo sacas, ¿no? Entonces, cambiar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Alguien más, chicos, qué les sirvió y qué no? ¿Qué les gustó y qué no les gustó y qué se llevan para ustedes? O si no les gustó, pues también digan, un día dejé leer un libro y me dijo mi alumno, maestra, a mí no me gustó su libro. Y dije, ¿y quién te dijo que te tenía que gustar?
pues la realidad, o sea, no porque yo se los deje o porque yo se los dé, pues me tienen que decir, ay, a mí me gustó mucho. Si no les gustó, pues a mí me generó conflicto, a mí no me gustó y está bien, o solo es, ¿no? Entonces, ¿qué más, chicos? ¿Qué les gustó y qué no les gustó y qué se llevan para ustedes? Pues yo igual aprendí a diferenciar en los puntos pensando todo. Y efectivamente creo que soy igual. Ok, vamos a seguir viendo estas diapositivas de la siguiente sesión. Voy a checar el calendario porque para ver cuándo es la evaluación. Generalmente no pongo examen. Les dejo hacer un ensayo o analizar una película o hacer un cartel, cosas así para que veamos cuál va a ser la forma en la que vamos a evaluar la materia. Y vamos a ver si encuentro el video del dibujo del perro de Picasso y se los proyecto porque tiene mucho que ver con la materia, con pensamiento convergente y divergente. Y cómo nosotros somos, nuestra sociedad mexicana creen que sea de estructura de pensamiento convergente o divergente. La mayoría lo somos. Somos de los dos. Lo ideal sería que fuéramos a aceptar. Precisamente la estructura de pensamiento divergente acepta otras opiniones. La estructura de pensamiento convergente no acepta la opinión de otros como válida. Se van a ir dando cuenta. Hace rato hablabas, por ejemplo, de un patriarca. En nuestras estructuras sociales siguen existiendo y se van a dar cuenta cuando vivimos en una sociedad matriarcal o patriarcal. Existe mucho machismo en nuestro país y es cierto, pero ¿qué creen? El matriarcado es más común en nuestro país de lo que nosotros pudiéramos pensar. Aunque existe el papá autoritario, aunque existe el papá que se hace lo que yo digo, nuestra sociedad mexicana es muy matriarcal y lo que la jefecita diga, es más, ¿qué festejamos más? ¿El Día del Padre o el Día de la Madre? Entonces, pues ir analizando, ¿no? Desde la psicoterapia sistémica, por ejemplo, no pudo haberse dado el milagro de la vida aquí adentro sin que antes saliera de la semilla del padre. Entonces, ¿qué estuvo antes? ¿La semilla del padre o la semilla aquí? La semilla del padre. Entonces, y esto es algo, desde lo que yo he leído del autor es Bert Hellinger, ¿no? Él habla de que la mamá transmite vida y el papá da vida. Y que si no le damos al papá la misma igualdad, el mismo nivel jerárquico que a la mamá, pues vamos a tener como muchas trabas emocionales, porque tienen el mismo valor jerárquico, ¿sí o no? Pero si no lo hacemos así, pues a lo mejor es un poco por las estructuras de pensamiento convergente que tenemos, ¿vale? Vamos a dejar la clase hasta aquí, chicos. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado. Por favor, estén pendientes de la plataforma, porque mi memoria no retiene muchas cosas como las fechas, por ejemplo. Entonces voy a revisar el calendario para ver cuándo está marcada la fecha de evaluación y en caso de que sea el siguiente sábado, probablemente sea hacer un cartel, o probablemente sea elaborar un ensayo o algo así para poder evaluar la materia. ¿Vale, chicos? Nos vemos el siguiente sábado. Sean felices.